verso 15. Amén. Cuando lo encuentren, por favor, me dan un fuerte amén. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer desde el 14. Dice Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le está escribiendo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios muerto. No, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que el Señor esté añadiendo bendición a su palabra. Amén. Pablo es el autor de la carta a Timoteo. Pablo es el autor de una epístola más conocida como una epístola pastoral. Sabemos o entendemos que primera y segunda de Timoteo y Tito son cartas pastorales. ¿Por qué? Si leemos en el capítulo 3, en algunas Biblias tiene como título ese capítulo 3, ¿requisitos de quién? De los obispos. Que si lo traemos o contextualizamos en la actualidad, estaríamos hablando de los administradores de la iglesia, es decir, de nuestros pastores. Amén. Pablo le está escribiendo a una persona bastante joven, con una característica muy especial. Uno diría que Timoteo de pronto debe tener el mismo carácter, el mismo temperamento de Pablo. Pero vamos a entender cómo este hombre tuvo que tomar una iglesia. El énfasis de hoy no va a ser en Timoteo, ya lo vamos a entender. Cómo este hombre tan joven, llamado Timoteo, tuvo que tomar a sus riendas una iglesia que se supone era sierva de Dios. Amén. Por eso yo le he puesto como título a este sermón: una casa, un propósito. Amén. ¿Por qué una casa? Porque Pablo le está diciendo a Timoteo en el verso 15: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y debemos entender la palabra casa para poder comenzar a entender cuál es el propósito de la casa de Dios. Y algo muy peculiar, y cuando hermano Dios habla, no hay quien lo pare. El pastor la semana pasada decía: no se extrañen si se repiten y se repiten mensajes. Algo peculiar, yo hablé con él el sábado pasado en la noche, eran como las 10, 11 de la noche, estaba preparando el sermón y le dije: pastor, tengo este título, ¿qué me sugieres? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está muy largo? Me dijo: lo que el Señor ponga en tu corazón. Y al día siguiente él predicó sobre la iglesia, ¿cierto que sí? Y no nos pusimos de acuerdo. Y yo ya tenía preparado el sermón 8 o 10 días antes atrás. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1. El Señor puso en mi corazón esta mañana que leyéramos el libro de Hebreos. No estaba, en realidad no estaba presupuestado dentro de la estructura del sermón. Hebreos capítulo 1, verso 1. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres por los profetas. Y el Señor me inquietaba esta mañana y me decía: es necesario recordarle a la iglesia esos mensajes que necesitamos hoy en día. Es necesario recordarle a la iglesia que estamos viviendo tiempos difíciles y que la iglesia no fue fundada por Cristo porque sí, que la iglesia no está en la tierra para ocupar un espacio y no haga más nada. Entonces el Señor me traía a memoria este versículo, y es verdad. Si leemos el Antiguo Testamento, el Señor le habló muchas veces al pueblo de Israel a través de múltiples profetas, ¿cierto que sí? Especialmente a la nación de Israel, pero también a la nación de Judá, cuando ambas se separaron. Y el pueblo, a pesar de que Dios les hablaba, les advertía, les decía: cuidado, les decía: arrepiéntanse, porque si no, juicio vendrá sobre ustedes, el pueblo de Dios desobedecía.
¿Cierto que sí? Y vemos que es un círculo vicioso durante todo el Antiguo Testamento, en donde el pueblo desobedecía a Dios, Dios le mandaba profetas, no le hacían caso, Dios mandaba juicio, y en amor a ese pueblo mandaba un libertador. Cuando se acaba el Nuevo Testamento, llega Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios manifestado en hombre. Y dice el versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces es necesario volver a retomar, es necesario no olvidar estos mensajes que el Señor está trayendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo los últimos tiempos. Iglesia de Dios, hoy en día estamos viviendo momentos bien difíciles, momentos que ni usted ni yo nos imaginamos. Aquí en Colombia no vemos la cantidad de barbaridades que se ven por fuera del país. Yo no sé si les comentaba una vez, creo que fue en el discipulado, una iglesia en Sudáfrica, donde el pastor tomaba fuera de contexto el Salmo 23. Él lo conoce mejor que yo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto que sí? Este pastor le decía: ustedes son los cabritos del Señor, ustedes son el rebaño del Señor. Cristo, hasta ahí todo va muy bien, pero él dijo: tienen que vivir como cabritos, y empezaron a ser como cabritos. Se imaginarán el sonido del cabrito. Pero ahora, como les dijo, vayan y coman pasto. La gente no fueron ni 5, ni 10, ni 20 personas, fueron cientos de personas que salieron y se tiraban en el pasto y lo comían literalmente. Yo decía: Dios mío, ¿qué es esta barbaridad? Y él decía: debemos creerle al Señor, debemos comer pasto porque somos los cabritos del Señor. Está por fuera de todo contexto, y así hay muchísimas iglesias. En Estados Unidos un hombre cogió una culebra, una cobra, y como la Biblia dice que ningún veneno de aspi será mortífero, cogió y empezó a danzar con la culebra en la mano, y resulta que el animal lo mordió y el Señor se murió. Entonces, ¿qué estamos enseñándole a la iglesia? El mundo necesita una palabra sin contaminación, sin arruga, sin mancha. Amén. Una palabra que lleve vida, no muerte. Por eso esta iglesia, Dios la ha protegido de tantas cosas. Por eso está ubicada en un sector estratégico de la zona, aquí en el sur de Barranquilla, con un propósito, y es llevar vida a las almas que se están perdiendo. Ayer cuando salíamos de una ceremonia acá, gente acá afuera se agarraban de los cabellos, un señor casi le rompe la camisa, y eso fue todo un descontrol. Y uno decía: ¿hasta dónde va a parar esta sociedad? ¿Cuándo va a terminar esta sociedad? ¿A dónde van a llegar? Pero más que eso me preguntaba: ¿y la iglesia qué está haciendo? ¿La iglesia dónde está? Y yo puedo darme firma y garantía de que muchos que estaban allá afuera fueron o son cristianos. Porque incluso cuando llegábamos a mi casa, algunos de ustedes saben que yo vivo cerca a un lugar donde se vende licor, se pone música a todo volumen. Me dice mi esposa y mi suegra que había alguien que es cristiano. No sé qué estaba haciendo ahí, no sé si estaba evangelizando, no sé si estaba aprovechando el momento de la selección Colombia para predicar, pero estaba en un lugar equivocado. ¿Qué estamos predicando? ¿Cuál es el propósito que la iglesia de Dios está desempeñando en estos momentos? Entonces, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que Timoteo tenía una gran característica, y era un hombre con ciertas debilidades de carácter. Y Éfeso, adicional a esto, era una iglesia bastante complicada. Éfeso dice que fue una de las obras más grandes que hizo Pablo en sus viajes misioneros. Estamos hablando de que Éfeso tenía muchísima gente. Éfeso, ubicada en Asia Menor, era una de las iglesias más grandes que fundó Pablo. Llegó a ser considerado el epicentro religioso de todo Asia Menor. Los que no saben qué es Asia Menor, ubiquémonos por la península arábiga, cerca a Irán y a Siria, lo que es actualmente esa parte.
Toda esa zona fue epicentro de la obra de Pablo. Y Pablo dejó encargado a un hombre. ¿Para qué? Para que estableciese líderes que fuesen fieles al Señor. Y por eso, si se dan cuenta, en el libro de Timoteo, en el primer libro de Timoteo, hay diferentes requisitos que se deben cumplir dentro de la iglesia. Los líderes deben cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, no pueden ser pendencieros, maridos de una sola mujer, sobrios, intachables, hospedadores y demás. Pero ¿qué pasa? Éfeso, como era una iglesia tan grande, era una iglesia tan diversa y era culturalmente tan importante, ahí convergían muchísimas culturas, ahí convergían muchísimas personas que estaban contaminando la iglesia, y estaba faltando esa autoridad moral que le pusiera un orden, estaba faltando una autoridad moral que le volviese a recordar cuál es el propósito de la iglesia de Dios. Por eso le dice, nuevamente leamos el verso 15 de 1 Timoteo 3. Nuevamente vamos a leer, por favor. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Aquí le está dando una indicación directamente a Timoteo, cosa que no se la hizo a Tito. Tito fue puesto para formar líderes. Aquí Pablo con Timoteo estaba haciendo un trabajo doble. Aparte de que tenía que formar unos obispos, él tenía que también formar al mismo Timoteo. Timoteo era una persona débil de carácter. Incluso en el capítulo 1, verso 7 le dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Timoteo era una persona que de carácter era débil, pero aún así Dios en su infinita misericordia a través de Pablo le dio la posibilidad de administrar una congregación grande. Entonces le dice en el verso 15, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y es que ahí encontramos el primer problema de la iglesia en la actualidad, que la iglesia ha olvidado cuál es el propósito para la cual Dios la instituyó. La iglesia de Cristo ha olvidado cuál es ese llamado que se le ha hecho. Y es un llamado, como vamos a ver, que no costó nada material, costó la sangre de Jesucristo. Por eso es importante recordar, y como leíamos en Hebreos capítulo 1, verso 1, volver y hablar, porque el Señor está hablando muchas veces, y no se extrañen si dentro de 8 días hay un mensaje similar a este, es porque el Señor no quiere que la iglesia cristiana, ve el Señor Jesús, se corrompa, quiere mantenerla limpia, pura y sin mancha, porque necesitamos de congregaciones que lleven luz en un mundo totalmente invadido por tinieblas. Vemos hoy en día cómo jóvenes son muertos en las calles, niños cómo son asesinados en las calles. Ayer yo estaba hablando con el hermano Eduardo y precisamente, o con un hermano, no me acuerdo quién, y un niño como de 12 años con una botella de Old Park ahí en la mano, súper contento. Casi un niño de 12 años en la calle a las 10 de la noche con una botella de Old Park. Pero más ahí, ¿dónde están los padres de ese niño? Y después nos quejamos y dicen, no, es que mi hijo era muy bueno, pero ¿dónde estaba tu hijo? Entonces, la iglesia de Dios debe ser la casa de Dios. Y cuando hablamos de casa, hablamos de ese lugar en donde nos sentimos cómodos. Usted cuando usted llega a su casa, de su trabajo, de la universidad, de la calle, usted llega a su casa y se siente bien. ¿Cierto que sí? Pero si usted llega a la casa bien extraño, usted no se siente con la misma confianza, usted no es capaz de montar los pies encima de la mesa, usted no se quita la camisa, usted no deja la toalla tirada, usted se comporta porque no es la casa suya. Pero si llega a su casa, fuera ropa, fuera todo, me quiero sentir cómodo en mi casa, ¿cierto que sí? Amén. Bueno, Dios ha establecido su casa, la casa de Dios. Somos nosotros, no son las 4 paredes, no son los muros, los ladrillos, somos usted y yo. Y Dios quiere habitar en una casa totalmente confortable para Él, no una casa donde esté siendo un extraño.
Usted y yo somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Como templo debemos vivir consagrados para Dios. Que si el Señor entra a nuestro corazón, Él no diga, pero ¿qué voy a hacer? Si aquí soy un extraño. Pero si le recibimos, dice la Biblia, que nos hace hijos de Dios. Amén. Que si creemos en Dios, dice la Biblia, que si nos arrepentimos o que si confesamos que Jesús es el Señor, seremos salvos. El Espíritu Santo vendrá a nuestro corazón y nos limpiará. Entonces, recordando nuevamente cuál es el propósito del mensaje que les llevo el día de hoy, es recordar el mandato dado por Cristo a la iglesia de Dios y recordar el papel, el propósito, la tarea que debe desempeñar hoy en la tierra. Vamos a manejar algunas temáticas por cuestiones de tiempo, debemos hacerlo un poco rápido, igual el tema abarca mucho, pero debemos comprender como primer punto que la iglesia fue comprada por Cristo a precio de sangre. Quiero que por favor alguien me lea Mateo capítulo 16, verso 18, otra persona que me lea Efesios capítulo 2, verso 20, otra persona que me lea Primera de Corintios capítulo 3, verso 10, y yo les voy a leer Hechos capítulo 20, verso 28. Amén. Mateo capítulo 16, verso 18. ¿Quién lo tiene, por favor? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Dios fue el que instituyó a través de Jesús la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como Pedro, arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Estamos haciendo referencia de que la iglesia fue instituida por Jesucristo, que Él formó unos líderes, sí, para que siguiese lo que Él ya había comenzado. Por eso estamos hablando del fundamento de los apóstoles. Por eso Pablo estaba hablando que era perito del fundamento del Evangelio, porque Pablo era apóstol. Pablo, al igual que los 12 apóstoles de Jesucristo, él seguía la misma línea que el Señor instituyó y que no se puede desviar. Dice Hechos capítulo 20, verso 28, dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia de Jesucristo costó la sangre de Él. La iglesia de Jesucristo no costó 1.000 millones de pesos. La iglesia de Jesucristo costó ser traspasado por su costado, ser latigado, ser escupido. ¿A cuántos de ustedes les gustaría simplemente que lo escupiesen en la cara? Creo que a ninguno. A Él lo escupieron, a Él lo laceraron. Y como una vez enseñaba el pastor, los látigos que le pegaban a Jesús eran látigos que en el final del látigo tenían unas garras que lo que hacían era que se incrustaban en la piel y arrancaban el brazo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros soportaríamos semejante castigo por amor? Creo que ninguno. Ninguno de nosotros lo haríamos. Ninguno de nosotros diríamos, Señor, yo lo hago. Creo que ninguno de nosotros. La sangre de Cristo compró la iglesia. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la palabra de Dios. Lo leímos en 1 Timoteo 3:15. La iglesia tiene su principal propósito, es en cuidar la verdad de Dios, no permitir que personas inescrupulosas
vengan y enseñen todo lo que no es bíblico. Debemos estar apercibidos, por eso debemos estudiar la palabra para hacer defensa de la fe. La Biblia enseña a hacer defensa, no a hacer ataque a la fe. La Biblia nos capacita para defender la fe. Usted en ninguna parte va a encontrar de que la Biblia la debemos usar como arma de ataque, no, como arma de defensa. Amén. Pero también la Biblia nos enseña de que la iglesia es columna y baluarte de la fe. Vamos a Hechos, capítulo 18, verso 24. Hechos 18, 24. Amén. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Miren las características de este hombre. Llegamos al verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, era un hombre que conocía las palabras del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente a ¿qué? Al Señor. ¿Qué hablaba él? Lo concerniente al Señor. ¿Qué hablaba él? Lo que el Espíritu Santo le hablaba. Él instruía su vocabulario con las palabras del Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo acabaron de capacitar. Y queriendo él, es decir, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. El verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando con qué, por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Y eso es importante, hermanos, eso es clave en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios se debe defender con la palabra. No ponerse a pelear por cuestiones de ley, no ponerse a pelear por cuestiones de doctrina. Deje que el Señor haga juicio. Deje que el Señor saque a la luz todo lo que tenga que sacar a la luz. La Biblia enseña que si usted va a hablar, hable con las Escrituras. Si usted va a enseñar, enseñe con las Escrituras, que no sea su sabiduría, que no sea su conocimiento, que no sea su experiencia, que sea la misma palabra de Dios hablando a través de un instrumento, que sea usted o que sea yo. Porque obviamente este libro, porque solo no puede abrir una boca y hablar. Él nos inspira a nosotros a través del Espíritu Santo y llevamos esa palabra de salvación, esa palabra de vida a la congregación. Amén. Dijimos entonces que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte de la fe, pero también es columna y baluarte de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuándo lo creen? Vamos a Hechos, capítulo 19, verso 15, y me dirán, hermano, pero ¿por qué leemos tanto el libro de Hechos? Porque es que el libro de Hechos marca cómo ha sido el proceso del nacimiento de la iglesia cuando ascendió Cristo. A partir de ahí, ¿cuál ha sido el proceso que se comenzó y cuál es el propósito a través de ella? Hechos, capítulo 19, verso 15. Dice, vamos a hablar desde el verso 10 para entrar en contexto con el pasaje. Así continuó por espacio de 2 años, es decir, Pablo estaba en Éfeso y ya llevaba 2 años en este lugar. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí están hablando de milagros. Hermanos, la iglesia, decimos entonces, como es columna y baluarte de la fe, debemos entender que también Dios sigue haciendo milagros. La iglesia de Dios debe todavía tener fe y creer que Dios hace milagros, porque una iglesia que no tiene fe, Dios no puede manifestarse con poder. En una iglesia sin fe, Dios no puede hacer milagros, Dios no puede traer libertad a un corazón cautivo, porque si no lo creemos, o dígame, ¿quién me puede demostrar que Cristóbal Colón existió? ¿Cuántos de ustedes estuvieron cuando Cristóbal Colón o cuando Américo Vespucio llegó
y descubrió esta tierra. Ninguno de nosotros estuvimos ahí. Ninguno de nosotros pudimos decirle, bienvenido a México, bienvenido Cristóbal Colón. Ninguno de nosotros estuvimos ahí. Pero creemos que Cristóbal Colón conquistó América, creemos que Américo Vespucio descubrió América por lo que la literatura nos enseña. ¿Por qué no creer entonces en lo que la Biblia nos enseña? Si nos está hablando de las verdades de Dios, nos está hablando de que Dios es maravilloso, nos está hablando de que Dios es un Dios real. Por eso Pablo le decía a Timoteo, la iglesia del Dios viviente, no es un Dios muerto, no es un Dios enmarcado en una figura de metal, no es un Dios enmarcado en una figura de cera, no es un Dios enmarcado en una figura de madera, es un Dios viviente. Amén. Entonces, dice, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacían milagros extraordinarios por mano de Pablo. Amén, gloria a Dios. De manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero mira lo que pasa acá, bien importante. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro, imagínate, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice, nos da el número exacto de cuántas personas eran. Había 7 hijos de un tal que Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero mira lo que responde el Espíritu, no el Espíritu Santo, sino el Espíritu malo. Mira lo que dice, pero respondiendo el Espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, a Jesús lo conozco, ¿cierto que sí? Y sé quién es Pablo, a ellos no los conozco, pero ¿y ustedes quiénes son? ¡Wow! ¡Qué chicharrón! Se pusieron de animados a ser, se supone, que eran miembros de la iglesia en Éfeso. Y estos hombres intentaron por negocio decir, os conjuro por Jesús. Es como si usaran los brujos, los hechiceros, el nombre de Jesús para hacer sus fechorías, y lo hacen. Y dicen, no, que yo soy cristiano porque yo me leo el Padre Nuestro todos los días, pero practica el ocultismo. No, yo pongo un Sagrado Corazón en la entrada de mi casa, yo soy cristiana. ¿Cuándo han escuchado a este cantante de música metal llamado Marilyn Manson? Es bastante conocido, ¿cierto que sí? Por sus excentricidades, por sus locuras. Una vez en una entrevista que le hicieron a él en un canal, él decía, yo no me considero satánico. Yo considero que mi música es incluyente, que cristianos y no cristianos pueden venir a ella, porque yo no maldigo a Jesucristo, yo también sigo a Jesús. Marilyn Manson. ¿Sabes qué es lo peor? Que Marilyn Manson es de familia cristiana. Qué triste. Es de familia cristiana. Entonces, la iglesia, sigamos leyendo, entonces había 7 hijos, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como desnudos y heridos. Fueron por lana, salieron desnudos y heridos. Una casa, un propósito. La casa de Dios tiene un propósito. El templo de Dios tiene un propósito. Y es de llevar el evangelio de Dios, es de cuidar la sana doctrina. La iglesia debe ser columna y baluarte, o columna y estandarte de la sana doctrina también. Vamos a leer Hechos, capítulo 2, verso 11. Un hermano que me lea, por favor, Tito, capítulo 2, verso 1. Amén. Hechos 2, 11. ¿Quién me lo lee, por favor? Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Amén. Ahí Pedro de Lucas estaba hablando de lo que pasó en Pentecostés. Ahí Lucas está haciendo referencia a lo que sucedió
en este lugar. Para ponerlos en contexto, lo que leía el hermano, estaban reunidos orando y hubo un gran estruendo, hubo un gran sonido que todo el mundo se alarmó cuando vieron sobre muchas personas habían como lenguas de fuego y empezaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Por eso, y muchos a partir de ahí dijeron, no, el bautismo del Espíritu Santo que me hace hablar en lenguas, y se quedan con esa parte. Pero si leemos más adelante, donde leía el hermano, comenzamos a comprender que el Espíritu Santo permitió que muchísimas personas hablaran en diferentes lenguas terrenales,